Hola amigos, yo soy Guillermo de Dam Arquitectos y en este video vamos a hablar de 4 datos que a nosotros nos parecen interesantes y que quizás ustedes no saben sobre cosas que están pasando actualmente en el mundo de la arquitectura o que pasaron en el pasado. ¿Cuál es el edificio más alto de México? Contrario a la que la mayoría de la gente suele pensar, que todos los edificios o rascacielos más altos del país, de México, están en la Ciudad de México, existe un rascacielos en el norte del país, en el estado de Nuevo León, particularmente en la ciudad de Monterrey, que es el edificio más alto de México, que es la Torre Obispado, que mide 305 metros de altura y en comparación con el edificio más alto actualmente de la Ciudad de México, que mide 246 metros de altura, son unos 50 metros aproximadamente que hay o que existe una diferencia, ¿no? Bueno, esta torre está distribuida en 64 plantas, 9 pisos de estacionamiento, 8 pisos de hotel y 42 pisos de oficinas. Hasta la fecha de publicación de este video es el edificio más alto en el estado de Nuevo León, el edificio más alto en México y el edificio más alto de toda Latinoamérica. Como dato interesante, fue proyectado por Posa Arquitectos, que es un despacho que se dedica al diseño de locales, bueno, de proyectos comerciales, residenciales y diseño de interiores. Y el costo de la torre fue de 2.000 millones de pesos, que pues, es bastante. Bueno, punto número 2. La inspiración maya de Frank Lloyd Wright. El arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright creía que la arquitectura del continente americano estaba fuertemente influenciada por los estilos europeos y no debía de ser así. Debíamos de tener una arquitectura que nos representara a nosotros y que fuera propia de América. De ahí nace el Mayan Revival Architecture, un término que le dieron los académicos para definir este tipo de arquitectura. Wright construyó una serie de casas inspiradas en la ornamentación maya, siendo la más famosa la Casa Ennis. Puedes amar o odiar este estilo de arquitectura, pero sin lugar a dudas no quedas indiferente. Esta casa fue construida en 1924, es decir, hace más de 96 años. Con este tipo de estilo, Wright quiso construir una versión moderna de un palacio maya, algo que fuera digno de un gobernante, y creó un edificio atemporal que ha servido de inspiración para paisajes distópicos como la película Blade Runner, la primera, y para paisajes o palacios de civilizaciones ficticias, como lo es en el caso del Palacio de Meereen, esta serie de Game of Thrones, a donde sale la Khaleesi, bueno, conquista Meereen. Muchas partes del set son de esta casa, o más bien tomaron el set designer, tomó inspiración de esta casa para hacer parte del palacio. Y como se pueden dar cuenta, estas casas han inspirado a arquitectos, cineastas y escenógrafos por igual. Punto número 3. Este está muy bueno, ¿eh? Son las casas impresas en Marte. En el 2017 la NASA lanzó el concurso del Centennial Challenge, que era un concurso de varias fases para desarrollar la tecnología necesaria para construir en Marte. En el 2019 la empresa Space Factory presentó un prototipo llamado Marsha, de casi 5 metros, construido a base de materiales biodegradables y reciclados, que resistió a las pruebas de impacto y presión mejor que sus competidores, así que los declararon ganadores. Hay 4 características a destacar de este proyecto que yo creo personalmente que lo llevaron a la victoria. El edificio se construyó, o más bien está pensado para construirse con tecnología 3D, creando un mortero que es a base de la Tierra de Marte. Se va a tomar la Tierra de Marte y se va a crear un mortero que va a utilizar la máquina para ir creando el hábitat. La segunda es que el Marsha asemeja a la forma de un huevo, que es una forma muy estable y permite que la construcción sea más rápida y exacta. Recordemos que se va a imprimir el edificio en el sitio. Cuenta con una doble capa, lo que quiere decir es que se pretende que tenga una doble envolvente, o sea, tenga la capa exterior y por dentro tenga otra capa que permita que haya un aislamiento de la capa exterior con el interior, porque la capa exterior debe de estar sometida a muchas fuerzas, porque en Marte hay cambios de temperatura muy bruscos y los materiales están sometidos a una tensión muy impresionante.
Entonces, el hecho de crear una doble envolvente aísla a los habitantes de esas fuerzas o tensiones que van a existir. Esto, a su vez, provoca que la distribución por dentro del hábitat se pueda hacer como si fuera una casa. Entonces, por lo tanto, en la cápsula terminas metiendo laboratorios, cocinas, huertos, cápsulas de sueño, áreas de ejercicio, terminas haciendo un hábitat cual si fuera una casa normal. Y el plan esto yo creo que es lo más ambicioso, el plan es crear una mezcla entre la roca marciana y un polímero producido por plantas que serán sembradas en Marte. Hasta el momento las pruebas que han hecho han arrojado muy buenos resultados, tan es así que en la Tierra el material resulta ser 50% más fuerte y más resistente y más longevo que el concreto. Esos son unos puntos que yo creo del por qué ellos terminaron ganando el concurso. Un dato muy interesante de esta empresa es que ya tienen planes de construir o empezar a construir hábitats similares, pero en la tierra, viviendas. Obviamente no va a ser el mismo proceso porque aquí se va a utilizar materiales biodegradables y reciclables, pero que están localizados en la tierra. Pero eso abre las puertas a que posteriormente existan más cosas o que posteriormente haya tecnologías nuevas para crear viviendas de una manera diferente, que que terminen cambiando la industria de la construcción por completo. Entonces, esto se va a ir viendo los próximos años. Si logran crear todo este tipo de cosas, la industria de la construcción cambiaría a como la conocemos, evolucionaría a otra cosa muy diferente. Y por último, la arquitectura con identidad andina. Este creo que es un tema muy controversial. En el Alto, que actualmente es una de las ciudades más importantes de Bolivia, se conjugaron tres factores que dieron origen a una arquitectura contemporánea andina, llamándolo así de alguna manera, por llamarlo académicamente, ¿no? El ascenso de Evo Morales a la presidencia en el 2004 provocó el reconocimiento de los pueblos indígenas. Paralelamente se iba originando una nueva burguesía en el Alto, en este lugar que les comenté, de personas provenientes de culturas andinas que emigraron del campo a la ciudad, y un constructor tuvo la visión de crear arquitectura que representara a esas culturas. Todo esto dio origen a una serie de construcciones con mucho color, simetría y que utilizan símbolos de la cultura andina, que se pueden encontrar en ruinas arqueológicas, en la cerámica, en los textiles, iconografía de varias culturas indígenas que se pueden encontrar dentro de su misma cultura, ¿no? Como la cruz andina, que es utilizado tanto en las fachadas como en los interiores de manera reiterada por este constructor. El programa arquitectónico por lo regular consta de 6 niveles, en donde el comercio está en la planta baja, la primera y la segunda planta son utilizadas como un salón social. Las siguientes dos plantas por lo regular son departamentos, ya sea para los hijos del dueño o departamentos en renta, y la última planta es utilizada por el dueño. Esta planta por lo regular tiene, bueno, como es la vivienda del dueño, tiende a tener una tipología como de chalet, como una casa con su techo a varias aguas. Por lo tanto, terminaron llamando este estilo cholet, o sea, como arquitectura chola, pero con el chalet cholo, y la llaman así en algunas partes para llamarla o para referirse a ella de una manera despectiva. Como arquitecto te puede disgustar esta estética o este tipo de construcciones. Sin embargo, no hay que olvidar que la arquitectura está sujeta al tiempo, al espacio en donde se desarrolla, y es un reflejo de la cultura. Y este tipo de arquitectura trata de revalorizar a las culturas indígenas del lugar, que por mucho tiempo han quedado en segundo término y hasta han sido consideradas inferiores en un mundo donde la cultura occidental es la preponderante o la que predomina. Yo creo que el gran mérito de Freddy Mamani, porque así se llama el constructor que eventualmente se hizo ingeniero civil y que eventualmente se hizo arquitecto, que fue el creador de este estilo de construcciones, su gran virtud es haber tenido la visión para traducir en algo tangible su cultura para toda esa gente que nunca realmente se sintió parte del occidente porque de alguna manera los menospreciaban. Y pues yo creo
sus más de 60 construcciones hasta la fecha de esta publicación de este video, pues lo respaldan, ¿no? Pues yo creo que por el momento es todo, amigos. Espero les hayan gustado los datos. Si no los conocían, espero les hayan parecido interesantes como a mí y les hayan llamado la atención. Recuerden que nosotros somos DAM Arquitectos. Creamos contenido de arquitectura para ustedes, para entretenerlos, para educarnos, porque todos nos educamos con este tipo de videos. Espero que la pasen bien y pues hasta pronto.